La caja es un thriller psicológico inquietante sobre un archivista llamado Martín Gómez, quien mientras trabaja en la desactivación de un edificio abandonado, descubre una habitación y una caja que contienen recuerdos y momentos de su vida que él no recuerda haber vivido. Cada objeto y grabación parece desafiar su percepción de la realidad, llevándolo a una espiral de confusión, mientras explora el oscuro misterio del Archivo Municipal de Córdoba. ¿Qué secretos guarda el archivo y cómo se conectan con la vida de Martín? Martín Gómez llegó al Archivo Municipal de Córdoba poco después de las 8 de la mañana de un martes, 2 días después de que la ciudad finalmente cortara la electricidad a los pisos superiores. El edificio, un vasto monolito brutalista situado entre 2 pasos elevados en desuso, había estado cerrado desde 2007, pero el gobierno no había decidido qué hacer con él hasta finales del año pasado. El gigante de concreto iba a ser demolido, un proceso retrasado solo por la incapacidad de la burocracia para decidir qué podría quedar aún dentro. El trabajo de Martín era averiguarlo. La empresa contratista, Logística de TI, le había enviado la asignación con el mismo tono conciso que usaban para todo: retención municipal estándar, digitalización completa no requerida, sensible al tiempo debido a la designación de peligro ambiental. 6 semanas para inventariar y registrar todo lo notable. Desechar lo que quedara. Había hecho este tipo de trabajo antes, aunque nunca en un edificio de este tamaño. El archivo abarcaba 11 pisos sobre el suelo y al menos 5 bajo tierra, y la mayor parte había estado cerrada desde finales de los 90. Una ciudad dentro de una ciudad, su piel desmoronándose y sus entrañas hace mucho tiempo podridas. A Martín le gustaban estos trabajos. La soledad le sentaba bien, y el proceso era consistente: abrir una caja, anotar su contenido, verificar si había daños por agua o plagas, escanear si era necesario, registrar y etiquetar. Repetir. Sin embargo, el tamaño del complejo de Córdoba le había dado que pensar, y no solo por su escala. Los planos incluidos en el paquete de la asignación estaban llenos de contradicciones: escaleras que no llevaban a ninguna parte, alas enteras que no coincidían entre pisos, correcciones medio enterradas garabateadas sobre artefactos de la fotocopiadora. Era el tipo de desastre burocrático que generaba historias de fantasmas entre los trabajadores temporales. Él no creía en fantasmas. Creía en moho, etiquetado incorrecto y una completa falta de memoria institucional. Su oficina estaba ubicada en el 2.º piso, aunque el ascensor se detenía un poco demasiado tiempo entre el primer y el segundo aterrizaje, como si estuviera decidiendo si continuar o no. La habitación en sí había servido una vez como espacio de trabajo de un supervisor, a juzgar por el escritorio y los archivadores, pero ahora estaba despojada de cualquier cosa personal. Encontró un teléfono con cable, desconectado. Un fregadero con manchas de óxido. Una de las ventanas daba a un patio hundido ahogado por enredaderas y escombros. El cristal tenía las marcas de décadas de impactos, piedras, tal vez, o basura arrojada, o pájaros. Conectó el escáner portátil. Dispuso su computadora portátil y organizó sus bolígrafos y carpetas a lo largo del borde del escritorio con la misma pulcritud que aplicaba a cada trabajo. Luego verificó el wifi, ninguno, como se esperaba, y confirmó que su base de datos sin conexión funcionaba correctamente. Su teléfono tendría que servir como el único medio de contacto con el exterior, aunque el servicio era irregular incluso sobre el suelo. Eso no importaba. Martín no tenía a nadie a quien llamar, y nadie que lo llamara. Para cuando había organizado el primero de los manifiestos de inventario a nivel de piso, su bandeja de entrada sonó con un nuevo mensaje de Gerardo Vidal, su supervisor directo y líder del proyecto.
guión bajo 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 vi. De Gerardo Vidal. Para Martín Gómez. Asunto, confirmación en el sitio archivo de Córdoba. Me alegra que hayas llegado de una pieza. Avísame si el equipo de asbesto aún está acampando, escuché que se retrasaron en la limpieza del subsótano. Recuerda, este tiene una correa corta. El edificio se derrumba en 6. No necesitamos todo, solo lo suficiente para decir que miramos. Prioriza cualquier cosa posterior a 1985, y si ves algo con cinta roja o sellos triangulares, no lo abras. Catálogo y sigue adelante. Algunas cosas viejas es mejor dejarlas en cajas y aplastadas. Guión bajo 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 vi. Martín leyó el mensaje 2 veces y luego lo archivó. Vidal tenía una forma particular de redactar las cosas. Sarcástico. Frío. Siempre lo suficientemente ambiguo como para insinuar cosas mejor ignoradas. Martín había trabajado bajo su supervisión durante casi 3 años y aún no sabía cómo era el hombre. A media tarde, había despejado el pasillo fuera de su oficina, retirando pilas medio derrumbadas de propuestas de planificación urbana y planos de la autoridad de tránsito, dañados por el agua. Montó un área de preparación improvisada cerca de la escalera que conducía hacia abajo, llevando su carrito y soporte de luz portátil a su posición. Cada piso descendente parecía zumbar más fuerte que el anterior. El tercer piso estaba bloqueado por una barricada de armarios rodantes, todos volcados de lado. No lo cuestionó, simplemente registró el obstáculo y siguió adelante. El cuarto estaba en su mayoría vacío, salvo por algunos cubículos desarmados y una pila de carretes rotos. El quinto y el sexto albergaban cajas y más cajas de informes de bomberos, muchos de los cuales estaban marcados como duplicados. Cuanto más bajaba, más cambiaba el edificio. Las paredes se volvían más oscuras, manchas de agua ramificándose como venas a través de las baldosas del techo. Algunos accesorios aún funcionaban, tubos fluorescentes parpadeantes que zumbaban lo suficientemente fuerte como para enmascarar el ocasional gemido de tuberías cambiando de posición o concreto asentándose. No había otras personas, ni voces, ni eco de trabajo hecho alguna vez allí. Y sin embargo, Martín a menudo tenía la sensación, por fugaz que fuera, de que alguien acababa de doblar una esquina delante de él, o de que las luces no habían parpadeado hasta que él llegó. Las paredes del subnivel 1 estaban alineadas con gabinetes de tarjetas perforadas y sobres manila gruesos, todos etiquetados con una fuente mecánica nítida. La temperatura bajó notablemente. En un pasillo, el olor a ozono se mezclaba con moho. En otro, el piso se hundía ligeramente hacia una rejilla de drenaje central, como si algo hubiera sido muy pesado, muy mojado y muy quieto durante mucho tiempo. Al final del primer día, Martín había mapeado 3 pisos y completamente inventariado 2. Documentó 8 peligros estructurales, registró 16 cajas selladas que contenían materiales cuestionables y anotó que el ascensor omitía los subniveles por completo. Si alguien quería ir más abajo, las escaleras eran la única opción. Regresó a su oficina mientras el sol se ocultaba detrás del juzgado al otro lado de la calle. Desde su ventana,
La ciudad parecía 2 tonos más naranja de lo habitual. El horizonte dividido por la línea de edificios en ruinas y el rizo de la niebla. Estaba tranquilo aquí, y cada vez más tranquilo. No le importaba. Cuanto más profundo iba en lugares como este, más él mismo se volvía. Al día siguiente, abordaría el subnivel 2. Para el final de su primera semana, Martín había catalogado más de 900 artículos, aunque ninguno de ellos había mostrado un valor histórico evidente. La mayoría eran duplicados, viejos registros de cadenas de suministro, enmiendas de zonificación, memorandos interoficinas y encuestas de transporte amarillentas hasta ser ilegibles. Cuanto más excavaba, más evidente se hacía que gran parte del archivo de Córdoba había servido como vertedero para el desbordamiento burocrático, mucho antes de que la ciudad lo designara como archivo en algún sentido oficial. Sin embargo, los subniveles eran diferentes. Primero notó el cambio en el subnivel 2. El aire se volvía más pesado cuanto más caminaba desde la escalera, y el polvo adquiría una consistencia más aceitosa, adhiriéndose a sus botas y ropa como si poseyera un peso más allá de lo que la gravedad debería permitir. Las paredes, una vez pintadas en un menta pálido, habían adquirido desde entonces un tono magullado y manchado, y varias mostraban signos de parches y grietas enyesadas. En una intersección, la señalización cambiaba abruptamente del español al francés, aunque no encontró indicación de que el edificio hubiera albergado alguna vez personal bilingüe. Para cuando llegó al subnivel 4, Martín comenzaba a sospechar que el edificio había sido alterado en algún momento, de manera ilegal o no oficial. Había inconsistencias estructurales en todas partes, escaleras que terminaban en paredes de concreto selladas, pasillos que se estrechaban por centímetros cada pocas yardas hasta que apenas eran lo suficientemente anchos para que sus hombros pasaran, puertas contra incendios cerradas desde el interior y conductos de ventilación que no llevaban a ninguna parte. Su linterna parpadeaba con mayor frecuencia y las baterías que llevaba parecían agotarse más rápido de lo esperado. Los registros aquí también eran más extraños. No solo más antiguos, sino a menudo escritos en formatos no estándar. Algunos estaban mecanografiados en símbolos o bloques de texto cifrados que no podía reconocer de inmediato. Muchas de las carpetas carecían de cualquier tipo de encabezado o sello de fecha legible. Tomó nota de estas anomalías y apiló los artículos para su evaluación posterior, pero la creciente disonancia entre lo que el edificio debía ser y lo que parecía contener comenzó a inquietarlo, de una manera que nunca antes había experimentado. A mediados de su segunda semana, Martín descubrió un pasillo lateral detrás de una estantería colapsada en el subnivel 4. El aire dentro era más frío que el del área circundante, y el suelo se inclinaba ligeramente hacia un desagüe oxidado cuya tapa se había fusionado con el concreto, mucho tiempo atrás. El pasillo terminaba en lo que parecía ser un vestíbulo de servicio. No había puertas, solo un pesado ascensor de carga empotrado en un hueco en la pared lejana. A diferencia de los otros que había visto en todo el edificio, este no tenía marcas, ni número, ni calcomanía de inspección, ni signos de uso reciente. Sus puertas estaban completamente cerradas, pero cuando Martín presionó el botón de llamada, el ascensor llegó con un chasquido mecánico que resonó a través de las baldosas del suelo. Dudó antes de entrar. No había indicador de piso, solo una palanca marcada con una muesca vertical roja. Cuando la jaló, el ascensor comenzó a descender, suave al principio, luego cada vez más errático, como si viajara por una línea sin mantenimiento. La luz en el interior parpadeó y luego se atenuó por completo. Martín esperó, escuchando el rechinar del mecanismo y el débil crujido del metal contra las paredes del pozo.
Se detuvo con una sacudida. Cuando las puertas finalmente se abrieron, se encontró frente a un pasillo que no reconocía, uno que no aparecía en ningún plano que había estudiado. El aire aquí era diferente, seco, pero no de manera natural. Carecía del olor a moho y decadencia que había impregnado el resto del archivo. Olía, en cambio, a polvo desprovisto de tiempo, como si lo que se hubiera acumulado allí lo hubiera hecho en un vacío sellado contra la descomposición. Las paredes eran de un material liso de color gris pizarra, no muy diferente del cemento pulido, pero más cálido al tacto cuando presionó la palma contra ellas. No había señales que marcaran el pasillo. No había accesorios que alinearan el techo. Sin embargo, estaba completamente iluminado, por una fuente que no pudo determinar. Caminó lentamente, con cautela, contando sus pasos por costumbre. El pasillo se extendía más de lo que parecía arquitectónicamente posible. No había habitaciones, ni ramificaciones, solo un descenso gradual, como si el suelo hubiera sido construido en un ángulo casi imperceptible. Pasó varios nichos, cada uno vacío, y una sección de la pared que sobresalía ligeramente hacia adentro. Al final del pasillo, encontró una puerta. A diferencia de todo lo demás en el archivo de Córdoba, estaba intacta, sin rastro de suciedad ni óxido. Un marco de acero pesado la rodeaba y la superficie no mostraba signos de desgaste, como si acabara de ser instalada. Estaba asegurada por un mecanismo de cierre central, industrial, electrónico, sin una interfaz obvia. Y encima, en letras grabadas tan finamente que podrían haber sido cortadas con láser, estaba la etiqueta. Sala B9. Martín miró el nombre durante mucho tiempo, su mente inmediatamente recorriendo los planos que había estudiado. Ninguna designación así había aparecido jamás. Los subniveles del archivo habían seguido un sistema alfanumérico, S1 a S5. No había niveles B, ni etiquetas sala. No había indicación de que algo más allá del subnivel 5 existiera en absoluto. Y sin embargo, aquí estaba. Un lugar fuera de secuencia. Un espacio que no debería haber existido. Intentó girar la manija, más por instinto que por expectativa. No se movió. No había teclado, ni ranura para tarjeta, ni señal de cómo se podría acceder a la habitación más allá. Tomó nota de la falta de bisagras o mecanismos visibles en el exterior, lo que sugería que la puerta se abría hacia adentro, pero sin ofrecer pistas sobre qué la alimentaba o permitía su movimiento. Martín regresó a su oficina esa noche inquieto de una manera que no podía nombrar del todo. Le dolían las piernas. Le dolía la espalda. El ascensor que lo llevó de regreso desde el extraño nivel había traqueteado más fuerte en el ascenso, y el botón de llamada había parpadeado después de que salió, quedándose encendido mucho después de que el ascensor regresara al fondo. Esa noche, intentó enviarle un correo electrónico a Vidal con un breve resumen del descubrimiento. Guión bajo 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 guión de Martín Gómez. Para Gerardo Vidal. Asunto, Sala B9. Gerardo, encontré algo fuera de los planos hoy. Marcado Sala B9, sin registro en los esquemas. Ubicación inconsistente con los subniveles listados. ¿Posible edición de la Guerra Fría? Puerta cerrada. Sin panel de acceso. Por favor, aconseje.
guión bajo 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 gui. El mensaje se envió, o pareció hacerlo, pero nunca apareció en su carpeta de enviados. Lo intentó reenviar 2 veces. Nada. Guardó un borrador y lo abrió de nuevo, solo para encontrar el texto desaparecido, reemplazado por un cuerpo en blanco y un mensaje de error en el encabezado: destinatario inalcanzable. No existe tal dirección. Cuando revisó su bandeja de entrada, el último correo electrónico de Vidal había desaparecido. Las luces sobre su escritorio se atenuaron, luego se estabilizaron y luego se atenuaron de nuevo. La bombilla sobre el fregadero de la oficina zumbó una vez, escupió un destello de luz azul y se apagó. Se recostó en su silla, mirando hacia el pasillo, donde la oscuridad parecía más espesa de lo habitual. Esperó, no por algo en particular, sino con la sensación de que algo más se había movido cuando él no lo había hecho. En el silencio, pensó haber escuchado un débil sonido de arrastre, algo metálico y seco, como cadenas arrastradas lentamente sobre baldosas. Un segundo sonido siguió, más suave, pero inconfundiblemente humano. Un susurro murmurante, incomprensible, aunque inconfundiblemente habla. Se desvaneció después de un momento. O tal vez nunca había estado allí. Martín apagó su equipo para la noche, pero antes de irse, se volvió hacia la computadora y reabrió el borrador del correo electrónico. Esta vez, la línea de asunto había desaparecido. También la dirección del destinatario. En su lugar, una sola palabra. Recuerda. Martín tardó 4 días en abrir la puerta de la sala B9. Comenzó con la catalogación, fotografías, mediciones, informes escritos. Trazó el marco con tiza para rastrear el movimiento, sospechando al principio algún desplazamiento sutil de la estructura misma. Luego siguieron esfuerzos más contundentes, golpes con un mazo, intentos de hacer palanca con una barra de acero. Luego un esmeril angular portátil tomado del almacén de conserjería cerca de la escalera norte. La puerta resistió cada intento como si no tuviera partes móviles, ni bisagras, ni peso detrás. No ofreció resistencia ni respuesta. Simplemente permaneció. Lo que finalmente funcionó, aunque Martín no podía explicar cómo, fue la aplicación de presión sostenida en el punto exacto donde la esquina superior derecha se encontraba con el marco, seguida de un giro en el sentido de las agujas del reloj con la cuchilla del esmeril y luego, inexplicablemente, un empujón hacia atrás con ambas manos, como si estuviera desalojando un mueble en lugar de una puerta asegurada por medios industriales. La losa de acero se movió con un sonido de succión audible, como algo que se desprecinta después de años en su lugar. No entró aire. No parpadearon luces en señal de bienvenida. La puerta simplemente se abrió, revelando el espacio más allá. La sala B9 no tenía ventanas y era cuadrada, no más de 3 metros por 3. Las paredes eran de cemento en bruto, vertido en moldes limpios sin juntas ni decoloración. Y el suelo era igual, aunque cubierto con un polvo blanco fino que cedía bajo las botas de Martín con cada paso. En el techo, una sola luminaria rectangular zumbaba con luz amarillenta y tenue. No había conductos de ventilación, ni tomas de corriente, ni señales de cómo la habitación había mantenido su condición en una instalación donde la mayoría de los espacios se habían deteriorado en moho y humedad. El aire era neutro, ni rancio ni fresco, como si ni el tiempo ni el clima lo hubieran tocado. En el centro de la habitación había una mesa de metal cuadrada,
sin adornos y ligeramente picada por el tiempo, con patas con tapas de goma que no habían dejado impresiones en el polvo. Sobre la mesa había una única caja de archivo de cartón, estándar, del tipo que Martín ya había registrado por docenas. No tenía marcas en el exterior. Sin etiquetas, sellos ni códigos de barras. Martín se acercó lentamente, consciente de la quietud a su alrededor. La luz sobre su cabeza parecía antinaturalmente constante. Su zumbido constante no ofrecía modulación ni sensación de movimiento o vida. Cuando colocó las manos sobre la caja, el cartón estaba más frío de lo esperado y ligeramente húmedo. Levantó la tapa. Dentro, encontró medios en formatos dispares, todos obsoletos o al borde de la obsolescencia. Cassettes VHS-C, cintas mini DV, unidades flash y lo que parecía ser una cinta Betacam, envuelta en una bolsa antihumedad con su nombre impreso en tinta térmica sobre el plástico. Debajo de estos había sobres manila que contenían fotos impresas, fotocopias de notas manuscritas y una serie de impresiones en papel térmico dobladas en triplicado. Cada artículo llevaba una fecha. La mayoría de las fechas le resultaban familiares, aunque no eran tan obvias como cumpleaños o festividades. Un sobre estaba etiquetado simplemente, 14 de noviembre de 1991, 3:36 de la tarde, biblioteca. Otro decía, transcripción-sesión-terapéutica-004-2016. Algunos estaban etiquetados con números de archivo. Otros con combinaciones de letras y dígitos que se asemejaban a los sistemas de codificación internos que reconocía de los protocolos de archivo de DTI. No recordaba haber tenido terapia alguna vez. Sacó la cinta de la parte superior y la giró en sus manos. Sin etiqueta. Solo una ligera indentación en el lomo donde una vez se había despegado una pegatina. Reconoció el formato, era uno que no había visto en años, utilizado principalmente por videocámaras de consumo a finales de los 90 y principios de los 2000. La cámara de su oficina era compatible, aunque no la había usado desde la universidad. Dejó la cinta a un lado y comenzó a trabajar con el resto del contenido, colocando cada artículo con cuidado quirúrgico, fotografiándolo y registrándolo antes de sellarlo en nuevas fundas de archivo. Una hora después, la caja estaba vacía. Lo comprobó 2 veces. Registró el contenido, 87 artículos únicos, y regresó al segundo piso. Mientras subía las escaleras, intentó recordar algo sobre la transcripción de la terapia. La fecha específica del 14 de noviembre de 1991 o el archivo etiquetado M-Gómez-Sub-Audit-17. Su memoria no ofreció nada. Ni vacío, ni niebla, solo una ausencia total, como si esos momentos nunca le hubieran pertenecido. Esa noche, reprodujo la cinta. La imagen era granulada, el audio débil. Había sido grabada en interiores, a juzgar por la acústica, y presentaba a un niño, el mismo, inconfundiblemente, sentado en una mesa pequeña frente a una ventana que daba a un patio nevado. Un árbol de Navidad parpadeaba en el fondo. Llevaba un suéter rojo. Sus manos jugueteaban con un camión de juguete. Una voz, fuera de cámara, le pidió que describiera su sueño especial. Martín, en la pantalla, sonrió y dijo, el que abro la caja. No recordaba esa grabación. No recordaba ese suéter, ni esa habitación, ni haber tenido nunca un sueño así. A la mañana siguiente, cuando regresó a la sala B9, la caja estaba llena de nuevo. El nuevo contenido era completamente diferente, sin duplicados.
Esta vez, el material era más pesado en artefactos escritos, cuadernos de espiral que vagamente reconocía, recibos de lugares que había olvidado visitar y un CD etiquetado como primer buzón de voz, mamá, 2005. Recordaba bien ese año. Su declive había comenzado en febrero, el diagnóstico confirmado en abril, la última conversación real en junio. Había guardado el buzón de voz en ese entonces, pero se había perdido cuando su teléfono se dañó más tarde ese año. Nunca había podido recuperarlo. El disco se reprodujo perfectamente. Su voz era exactamente como la recordaba, demasiado alegre, demasiado forzada, luchando contra una ola que ya estaba crestando. Martín había dicho, no olvides cuidarte. El mundo no se detiene por ninguno de nosotros, sin importar cuánto lo deseemos. Eres más fuerte de lo que crees. Te quiero. Lo escuchó 3 veces antes de expulsar el disco y sellarlo en una funda nueva. Lo etiquetó meticulosamente y lo registró en su hoja de cálculo privada, separada de la base de datos de DTI. Los registros oficiales no incluirían ninguno de estos artículos. Cada día después, la caja se reabastecía. Lo probó, vaciando el contenido por completo, fotografiando el interior, incluso colocando una tarjeta en blanco dentro con la fecha escrita a mano. Cada mañana, había desaparecido, reemplazada por una nueva colección de artefactos extraídos, aparentemente, de su propia vida. Algunos eran benignos, boletines de calificaciones, cheques cancelados, listas en su propia letra. Otros eran más extraños, grabaciones de audio de conversaciones que no recordaba, vídeos de vigilancia que lo mostraban en cafeterías, viajando en trenes, caminando por ciudades que no recordaba haber visitado. Y siempre, cada artículo estaba relacionado con él. No solo en la etiqueta, sino en el contenido, la intimidad, la especificidad que nadie más podría haber conocido. Se volvió obsesivo. El sueño llegaba a rachas. Las comidas se consumían mecánicamente. Sus manos desarrollaron callos de manejar plástico y papel antiguos. Sus ojos se esforzaban por la reproducción constante de baja resolución. Hablaba menos en voz alta. Dejó de responder a las verificaciones de DTI. Los correos electrónicos llegaban sin respuesta. Luego dejaron de llegar por completo. Cada noche, descendía de nuevo. El pasillo hacia la sala B9 permanecía sin cambios. No se acumulaba polvo. No fallaban las luces. No interrumpía ningún ruido. El edificio, a pesar de su inestabilidad anterior, parecía calmarse a su alrededor cuanto más profundo se volvía su trabajo. Y la caja siempre estaba esperando. Dejó de preguntarse cómo se reabastecía o quién, o qué, podría estar suministrando el contenido. Comenzó, en cambio, a cuestionar la naturaleza de los artículos mismos. ¿Eran registros? ¿Réplicas? ¿Eran estas cosas realmente perdidas, o habían sido escindidas, robadas, curadas? ¿Había elegido olvidar o alguien había elegido por él? Para fin de mes, ya no usaba su oficina en el piso de arriba. Su catre había sido trasladado al pasillo fuera de B9. Comía solo cuando el hambre lo arrastraba fuera del trance. La línea entre inventario e identidad se había desdibujado, y en su lugar, crecía una compulsión singular y persistente, saber todo lo que la caja tenía para ofrecer. Se decía a sí mismo que una vez que lo hubiera visto todo, entendería. Que el conocimiento traería cierre. Pero la caja nunca estaba vacía por mucho tiempo.
Llegó una mañana en que Martín se encontraba fuera de la puerta de la sala B9 y, por primera vez en semanas, dudó. No podía recordar cuántos días habían pasado desde que comenzó el proyecto. El calendario en su antigua oficina, abandonado hace mucho tiempo, se había caído de la pared durante un temblor reciente, aunque no podía recordar exactamente cuándo, ni qué, exactamente, había sucedido. El papel se había rizado en los bordes como algo chamuscado, aunque no había habido calor. Ni fuego. Solo el implacable zumbido de la luz y el silencio y el suave y polvoriento suspiro de los pasillos inferiores. Cuando abrió la puerta, la caja ya estaba llena. Se puso guantes de látex con movimientos practicados, desplegó un bloc de notas limpio y hizo clic en su bolígrafo. Cada movimiento repetido del día anterior. Y del día anterior. Si no repetía el proceso con precisión, temía que algo pudiera cambiar de nuevo, que alguna pequeña bisagra de la realidad pudiera aflojarse lo suficiente como para abrirse aún más. El primer artículo esa mañana fue una unidad flash compacta en un sobreacolchado marcado con una pegatina negra que decía MARTIN. No había otros rótulos con puntos. Este era deliberado, como si el nombre hubiera sido segmentado, roto en un acrónimo o en algo más por completo. Registró el sobre, lo fotografió y luego insertó la unidad en su computadora portátil personal. La carpeta que se abrió contenía un solo archivo con marca de tiempo. Sesen-5-cam2-final, MP4. El vídeo se abrió en una habitación fría y clínica. Un sofá. Una mesa de café. Un diploma colgado torcido en la pared. La figura sentada frente a la cámara era él, Martín, con el cabello un poco más largo de lo que solía llevarlo, vestido con una camisa gris de cuello que no recordaba haber tenido nunca. Su voz era suave, casi inaudible bajo la interferencia estática que sangraba en el registro inferior de la grabación. No creo que sea real, dijo. Sé que la puerta no debería estar ahí. Sé que el edificio no quiere que entre. Pero voy de todos modos. Y cuando lo hago, olvido cosas. No solo por un minuto. Se han ido. Como si nunca hubieran sido mías. La voz del terapeuta, si es que eso era lo que era la persona fuera de cámara, respondió. Pero las palabras quedaron enterradas bajo un zumbido de baja frecuencia que casi parecía una respiración. Martín observó cómo su versión en la pantalla se inclinaba hacia adelante. No lo entiendes. No son solo los recuerdos los que desaparecen, es el significado de ellos. El pegamento entre las cosas. Esa sensación que tienes cuando recuerdas tu primer apartamento, o la letra de tu madre, o el peso de las llaves de tu casa de la infancia. Eso se ha ido. No solo la cosa, sino la forma de ella en mi mente. Como si alguien hubiera tomado tijeras para la tira de película de mi vida. Martín hizo una pausa en el vídeo. Lo rebobinó. Lo vio de nuevo. No hubo reconocimiento. Ni un destello de familiaridad. Y sin embargo, las palabras podrían haber venido de él, habrían venido de él. Si la marca de tiempo debía creerse. Revisó sus manos. Temblaban ligeramente, incluso cuando estaban quietas. El resto de los artículos ese día siguieron un tema, fragmentos de correspondencia, viejos mensajes de voz transcritos en una fuente Courier ordenada, reclamos de seguros vinculados a incidentes que no recordaba haber presenciado. Una fotografía rasgada de sí mismo frente a un edificio gris que no reconocía, con la leyenda, visita número 3, no se demore impresa débilmente en el reverso.
Nada de eso provocó más respuesta que confusión, y sin embargo, sabía, en lo más profundo, en algún lugar más antiguo que el conocimiento, que todo le pertenecía a él. Esa noche, la caja ofreció algo nuevo. Un clip de vídeo etiquetado Subway-footage-12-a-2014. Sin ubicación, sin fuente clara. Martín lo reprodujo. Comenzaba con imágenes temblorosas, de calidad de cámara de seguridad, de una plataforma de metro abarrotada. La multitud era escasa, en su mayoría pasajeros. Después de 30 segundos, la cámara giró, o tal vez se movió automáticamente, enfocando a una figura cerca del borde de la plataforma. Martín estaba de espaldas a la cámara, encorvado, con los labios moviéndose en un ritmo constante. El audio era débil, pero lo suficientemente claro como para captar fragmentos de su discurso. Antes de que me encuentren, no aquí, no otra vez, solo necesito tiempo, no puedo retenerlo todo, no puedo sostenerlo. La imagen se sacudió de nuevo cuando un tren pasó, oscureciéndolo. Cuando se despejó, se había ido. Martín rebobinó el clip. Lo vio de nuevo. La fecha, 2014, debería haberlo ubicado en Berlín. Había estado trabajando en contratos de esa primavera, gestionando protocolos de digitalización para registros de tribunales municipales. No había constancia de ningún viaje a Nueva York, ni a Boston, ni a ningún otro lugar con un sistema que se pareciera a la plataforma del vídeo. Revisó viejos calendarios y registros de trabajo. Nada contradecía el hecho de que no había estado allí. Y sin embargo, allí estaba. Comenzó a dudar de la certeza de su propia biografía. No en grandes trazos, sino en un millar de pequeños detalles que, bajo un escrutinio más detallado, ya no encajaban. El orden de los eventos. Los colores de los viejos apartamentos. Los rostros de los compañeros de trabajo que alguna vez conoció íntimamente, ahora borrosos y sin rasgos en su memoria. Abrió un cajón y encontró una tarjeta de cumpleaños dirigida a Matt. Se quedó mirándola durante 10 minutos antes de darse cuenta de que la letra en el sobre era la suya. A la mañana siguiente, descubrió que no podía recordar cómo llegar a la escalera desde la sala B9. El pasillo fuera se había alargado, o tal vez se había estrechado, y varias puertas habían aparecido a lo largo de su longitud, ninguna de las cuales había existido antes. Cuando las abrió, encontró armarios de suministros llenos de cajas vacías, oficinas con moho en las paredes y sillas atornilladas al suelo, una sala de descanso con una tetera aún caliente en la encimera. No había visto a otra alma en semanas. Ya no esperaba hacerlo. Cuando finalmente llegó al piso superior, la numeración de los pisos había cambiado. Lo que había sido el segundo piso ahora estaba etiquetado como P3. El ascensor ya no mostraba su panel interior. La escalera se curvaba sobre sí misma cuando intentaba descender más allá del subnivel 1. Un pasillo que había recorrido 100 veces ahora terminaba en una pared en blanco. El edificio estaba cambiando. Reaccionando. Lo probó. Escribió mensajes en papel de desecho y los pegó fuera de la puerta de su oficina. Dejó un rastro de carpetas desde la escalera. Cada intento de dejar un rastro de migas de pan falló. Las señales desaparecieron. Las carpetas fueron encontradas esparcidas en diferentes habitaciones. Su propia escritura había cambiado, a veces descuidada, a veces cursiva, a veces en mayúsculas. Habló en voz alta, por frustración. Acusó al archivo mismo.
Acusó a la sala. Acusó a la caja. Te estás llevando mis recuerdos, susurró, paseándose por el umbral de la sala B9, con los puños apretados. Sé lo que he perdido. Sé que ya no es solo mi memoria. Es la forma de mí. La continuidad. El hilo. La luz en la habitación parpadeó una vez y luego se mantuvo firme. No estás preservando nada, continuó. Lo estás desmantelando. Transformándolo. Convirtiéndome en registro. En artefacto. En ruido. Se quedó en silencio. Más tarde esa noche, apareció un nuevo archivo en la caja. Estaba etiquetado como mgraves-audio-réplica-sesen 1. Cuando lo reprodujo, escuchó su propia voz. Las mismas acusaciones. Los mismos pasos. La misma amargura en su voz. Cada palabra que había dicho en voz alta estaba allí. Pero los metadatos del archivo indicaban que la grabación se había realizado 2 días antes. Fue entonces cuando se dio cuenta, la caja no solo estaba catalogando lo que había olvidado. Estaba prediciendo lo que diría. O peor, determinándolo. Se quedó mirando el monitor durante mucho tiempo después de eso, preguntándose si quedaba algo que no hubiera sido etiquetado, con marca de tiempo y archivado. Preguntándose qué parte de él seguía siendo original. ¿Qué quedaba que no hubiera sido absorbido, indexado y reproducido? Afuera, las luces zumbaban con renovada intensidad. Las paredes del pasillo brillaban tenuemente, como si hubieran sido pulidas de nuevo. Martín cerró la tapa de la caja. Por ahora. El edificio murió con menos ceremonia de la esperada. Una semana después de que los permisos de la ciudad fueran aclarados y los contratos firmados, el Archivo Municipal de Córdoba fue reabierto, no por empleados, auditores ni aquellos entrenados en la preservación de registros, sino por hombres con chalecos polvorientos, portapapeles bajo el brazo y respiradores colgados sobre el pecho. Llegaron en grupos de 2 y 3, arrastrando cables pesados y marcadores fluorescentes, midiendo paredes con precisión perezosa y probando en busca de plomo o asbesto con instrumentos de plástico que parpadeaban en rojo más a menudo que en verde. El edificio había fallado en sus códigos hacía mucho tiempo, y nadie esperaba encontrar nada que valiera la pena salvar. El primer hombre en descender por debajo del subnivel 2 regresó después de 15 minutos, afirmando que había visto un nido de ratas del tamaño de gatos y que las escaleras se habían combado bajo su peso. Los demás se rieron y no ofrecieron desafío. Su trabajo no era verificar los planos, sino nivelarlos, y nadie en la tripulación tenía intención de excavar en lugares que los planos ni siquiera reconocían. Y sin embargo, alguien bajó de todos modos. Podría haber sido un inspector junior, o tal vez uno de los subcontratistas asignados para el despeje de cables. Nadie podía recordar quién, exactamente. El informe presentado después no ofrecía claridad, solo que un único artículo había sido encontrado en lo que alguna vez sirvió como una sala de utilidades en el sótano. Una caja de cartón, tamaño estándar, sin marcas, con una ligera impresión a lo largo de un borde que sugería que había pasado mucho tiempo presionada bajo algo pesado. Dentro, solo había una unidad USB. La caja fue etiquetada para su disposición, pero la unidad fue llevada al remolque, conectada a una computadora portátil de la estación y abierta sin ceremonia. El archivo que contenía no tenía extensión, solo el nombre, archivo, MARTIN. Se abrió en un reproductor propietario, uno que el técnico no reconoció y no pudo cerrar una vez que comenzó.
El metraje mostraba a un hombre sentado en una mesa de acero. Detrás de él, paredes de cemento, sin adornos. Una sola luz superior proyectaba un círculo pálido que capturaba los rasgos de su rostro en un movimiento estático suave. No parecía ni joven ni viejo. Su cabello era corto, oscuro, cuidadosamente recortado. Su ropa era sencilla. No parpadeó durante el primer minuto. Luego habló. Esta es la última entrada. El índice está completo. Redundancias eliminadas. Referencias cruzadas completas. Sonrió levemente. No con orgullo, ni con resignación, sino con un cansancio que no llevaba peso, como si la expresión hubiera sido ensayada demasiadas veces para llevar algún significado ya. Hubo un tiempo en que pensé que podría alejarme, continuó, su voz baja pero firme. Que podría quemarlo todo, esparcirlo, negarme a ser archivado. Pero no funciona así. La identidad es un sistema cerrado. Se repite. Y si intentas cortar el bucle, solo creas una copia. Una réplica más. Un ensayo más. Se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa. Detrás de él, la luz se atenuó por un momento y luego regresó. No interrumpió el silencio, ni el zumbido, ni el ruido ambiental de la vida mecánica. Alguien tiene que recordar. Incluso si no soy yo. Incluso si lo que queda de mí cabe dentro de una caja. Hubo una pausa, esta vez más larga. Su mirada cayó sobre la superficie de la mesa. Sus dedos trazaron algo allí, justo fuera de cámara. Luego miró hacia arriba de nuevo. Podría ser cualquiera. Un destello de algo detrás de sus ojos, tal vez arrepentimiento, o anticipación. Podría ser yo. La pantalla se congeló. Luego el archivo se cerró. Nadie pudo recuperarlo después de eso. La unidad USB, cuando se volvió a insertar, no mostraba datos. Los intentos de escanearla devolvieron errores. Eventualmente, fue colocada de nuevo en la caja, que fue sellada y registrada como varios ephémera, incidente de archivo, y luego almacenada en un estante en un almacén municipal programado para cerrar el año siguiente. El archivo de Córdoba fue demolido 10 días después. No se encontró la sala B9. No se recuperaron registros. Nunca se localizó a Martín Gómez. Y sin embargo, en algún lugar, la caja todavía existe.